Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa el momento ni el lugar desde donde nos escuchen. Los invitamos a ponerse cómodos, tomar un café y disfrutar estos momentos con nosotros. Aquí empieza el blog del barista. Hola, yo soy el barista y este es el episodio número 13 con el tema Café 101, el cafeto, cultivo y producción. En el episodio anterior hablábamos de la familia o grupo genético del cafeto, el cual es en suma amplio para nuestro estudio y comprensión, pero pequeño en comparación con la enorme biodiversidad que existe o ha existido en el planeta que compartimos. Además de estudiar o ver ciertos vistazos a esta parte de la genealogía y genética de la planta, en esta ocasión vamos a echar una mirada a la botánica del cafeto y cómo comienza su vida, para, como ya decíamos, ir construyendo desde los inicios los pasos de la cadena productiva del café y de esta manera formarnos bases sólidas sobre el conocimiento de nuestro producto por excelencia. Cabe aclarar algo que se me pasó decir hace una semana, y es que si bien cada tema que presentamos está totalmente fundamentado en investigación y recopilación bibliográfica de papers científicos, tesis, estudios de universidades, publicaciones de instituciones de investigación y, claro, de las grandes instituciones del café como la World Coffee Research, la Specialty Coffee Association o SCA y el Coffee Quality Institute o CQI. No quedamos exentos de errores, actualizaciones y corroboraciones en campo. Esto último lo menciono ya que muchos de estos datos son generales y pueden o no aplicarse a casos particulares, para los que habría que desarrollar estudios in situ. Por lo que, si llegamos a incurrir en alguno de estos casos, primero, les ofrezco una disculpa y segundo, les animo a compartirnos la corrección o información correcta por los medios que siempre mencionamos. La apertura siempre es y será uno de nuestros valores fundamentales. Ahora sí, dicho esto, el hablar sobre el cafeto desde la botánica nos hizo voltear a la genética de la planta, sus taxones y grupos. Pero es común el pensar o preguntarse sobre la utilidad de dicha información para la práctica y más aún para los baristas, pues como ya he dicho, nosotros vemos mucho más a detalle temas asociados más a la extracción y sus complejidades y todos los temas inherentes a la barra. Sin embargo, si recuerdan, en el primer episodio hacía una comparación, si se quiere, un tanto burda, entre el café y la música, donde te mencionaba que para poder llegar a tocar tu instrumento y canciones favoritas, es necesario aprender sobre la base, la teoría musical, pues esto justamente son ya estos temas, nuestra propia teoría, desde la cual desmenuzaremos todo lo que respecta al oficio y al producto que manejamos y que tanto nos gusta. Así que, empezar por decir que el cafeto está dentro de la familia Rubiaceae, más allá de un nombre raro, nos habla de ciertas características particulares que van a presentar las especies del género Coffea y que, en última instancia, es lo que las hace pertenecer a esta familia. Cuando hablamos del cafeto, usualmente se piensa en un árbol, pues la mención de que el café es la semilla de su fruto tal vez nos remita a esta conclusión.
Sin embargo, las rubiáceas son una familia de plantas tipo arbusto, con flores y frutos. Aunque, amigas y amigos, no nos dejemos llevar tampoco por esto. El arbusto del café, en algunas especies, puede medir unos 3 metros de altura, pero en otras llegará hasta los 18 a 20 metros. Todo dependerá de las condiciones de crecimiento, nutrición, clima y edad de la planta. Eso sí, es preciso mencionar que un factor muy destacado ha hecho que esto cambie, y que es la domesticación. Pues por ejemplo, un arbusto de coffea arábica en condiciones silvestres llega fácilmente a los 12 metros, pero en un cafetal no suele pasar los 3 o 4 metros, reduciendo en cierta medida su potencial productivo, tema que abordaremos en un momento. Hagamos un ejercicio que creo que nos servirá para comprender mejor lo que vamos a plantear. Imagina, por un momento, que tú, en este día, te has decidido a ser un productor de café. Antes incluso de comenzar a hacer hoyos en el suelo y de aventar las semillas esperando crezcan, debemos de hacer otras consideraciones. Primero, debemos de tener los datos geográficos de nuestro terreno a cultivar. Algunas son la ubicación geográfica, la altura media al nivel del mar, el clima promedio por temporadas y los históricos anuales de precipitaciones, heladas, sequías, así como de plagas y flora y fauna nociva o depredadora de nuestros cultivos, nutrientes del suelo presentes y aquellos que pudieran ser llevados e implantados por nosotros, humedad relativa en las diferentes capas estratigráficas del terreno y tasa de absorción de agua, entre muchas otras. Todo ello para asegurar que cuando ya esté cultivado el cafeto, éste tenga las mejores condiciones para crecer y desarrollarse, ya que será un cultivo que perdurará por bastante años, dándonos rendimientos comercialmente hablando. Una planta de café en condiciones silvestres se ha reportado que puede vivir aproximadamente unos 80 o hasta 100 años, aunque su promedio de vida comercial es de unos 20 a 30 años. Tal vez menos o más, ya dependerá de cada productor, y antes de hacer una resiembra, se deberán hacer nuevamente los estudios pertinentes. Es decir, que, durante ese tiempo, vamos a poder aprovechar el mayor potencial de su productividad, tanto en volumen como en calidad. Eso sí, siempre que seamos cuidadosos con su manutención, pues muchas veces olvidamos que todas las especies del reino vegetal son seres vivos igual que nosotros, los pertenecientes al reino animal, y que, como nosotros mismos, necesitamos de muchos cuidados, como alimentación, medio ambiente y seguridad, para desarrollarnos y vivir lo mejor posible a lo largo del tiempo que cada especie ha desarrollado evolutivamente como óptimo. Así que, el cafeto demandará de nosotros esos mismos cuidados. Con base en el estudio de estos aspectos, podemos como guía consultar el catálogo de la World Coffee Research sobre variedades del café, para elegir la que mejor se adapte a nuestro terreno, ya que ellos tienen en esa publicación una pequeña tabla con generales muy valiosas, donde nos sitúan las mejores condiciones para el desarrollo de variedades, en particular, por ejemplo, Borbón, Casiopea, Catuay, Caturra, Evaluna, Geisha, H3, Java, Maragogipe, Mibirisi, Mundo Novo, Nayarita, Pacamara, Pacas, Pache, Tequisic y Típica, dependiendo de la situación geográfica, ocupan alturas mayores de entre 1000 a 1600 metros sobre el nivel del mar, en promedio, más no limitantes. También vienen datos como la susceptibilidad a ciertas plagas o enfermedades de la planta, el potencial de tasa de cada variedad, el color de las hojas, el potencial de producción. Este oscila entre los 450 y 1000 gramos por planta. El tamaño promedio de la semilla. ¿Cuántos años se requiere para la primer cosecha de calidad?
el porte o altura promedio, la maduración promedio del fruto y la densidad promedio recomendada por hectárea sembrada. Datos que junto a nuestro estudio nos permitirán ir cerrando la brecha del margen de error y, por el contrario, elegir la mejor para nuestro terreno a plantar. Ahora, esto es solo el trabajo inicial, pues apenas hemos elegido la o las variedades que usaremos para producir. Ya con esto, y una vez que tenemos las semillas adecuadas, de acuerdo con esta elección, deberíamos plantarlas. Y creo que para nadie es nuevo que con hacer un pequeño orificio en el suelo, colocar una semilla, cubrirla y ponerle agua cada cierto tiempo, podemos obtener la planta deseada. Y sí, en lo general, sí, este es el proceso habitual de cultivo. Pero en el caso del café, no es tan simple, pues también el conocer bien la especie y variedad que estamos usando nos hablará de sus requerimientos de desarrollo, de tal manera que si la sembráramos a mayor profundidad de la requerida, podría no desarrollarse, y hacerlo a menor profundidad haría que no tenga una base sólida para desarrollar sus raíces, y muera pronto, por falta de nutrimentos, o bien se desarrolle con malformaciones que a la larga nos traerán más problemas que beneficios. Así que, una práctica más común es el sistema de semilleros e invernaderos, donde se planta la semilla y conforme van apareciendo las diferentes etapas de su desarrollo, se van cambiando a los espacios y suelos adecuados, hasta que la planta alcance una madurez tal que le permita mantenerse y desarrollarse adecuadamente en el suelo y ambiente del cafetal. Esto puede tomar entre 6 meses o hasta un año, o incluso más, dependiendo de muchos factores. La semilla se forma dentro del fruto al que solemos llamar cereza, pues es muy parecido a esta. El nombre de este fruto es drupa indicente, por su composición y sus características. Esto lo ampliaremos en otro momento cuando hablemos de los llamados procesos de despulpado, ya que es muy importante conocer las características del fruto para entender qué le pasa antes de dejar la semilla seca como la conocemos antes de tostar. La cereza queda madura unos 200 días después de la fecundación. Los cafetos en su mayoría son hermafroditas y muchas veces ocurre la autofecundación, aunque hay especies y variedades que también precisan de fecundación externa por fauna, como abejas, o factores ambientales como el viento. Pero esto es el final casi del proceso de cultivo. Volvamos a que ya sembramos la semilla. Para crecer la semilla se activa al haber agua en el sustrato, mismo que debe tener también oxigenación y nutrición adecuadas. Entonces se desarrolla el embrión, que comenzará a formar el tallo hacia el exterior y la radícula o base de raíz hacia el interior del sustrato. En general, la germinación se puede dividir en 5 fases, que son: fase 1, imbibición. En los primeros 5 días del proceso, la semilla inicia la absorción de agua. Se caracteriza por un cambio en su coloración, de verde azuloso a blanco. Después de 8 días, se nota un hinchamiento de la cara convexa de la semilla, justo donde se encuentra el embrión, que posteriormente dará origen a la radícula. Fase 2. Brotación. Aproximadamente 14 días después de la siembra, se caracteriza porque más del 50% de las semillas desarrollan su radícula. Fase 3. Germinación temprana. Aproximadamente 18 días después de iniciado el proceso de germinación, más del 50% de las semillas presentan radícula con curvatura geotrópica, es decir, influenciada por la gravedad, de color rosado. Fase 4. Germinación tardía. Alrededor de 25 días después de la siembra, la radícula se extiende completamente y presenta engrosamiento en su base. Fase 5. Elongación. Alrededor de 25 días después de la siembra, la radícula se extiende completamente y presenta engrosamiento en su base. El desarrollo de la radícula durante el proceso de germinación
es útil para determinar temporalmente la viabilidad y el vigor de futuras plantas. Los estados más confiables para evaluar germinación corresponden al cuarto y quinto. En los demás, solo se puede apreciar el fenómeno de imbibición en la semilla, sin que esto garantice que la germinación se llevará a cabo correctamente. Las plantas jóvenes de café desarrollan un sistema con la presencia de raíz principal muy ramificada, que predomina sobre las raíces secundarias. En plantas adultas se describe como una raíz pivotante, central, aquella que puede alcanzar entre 50 y 60 centímetros de profundidad. De esta se desprenden dos tipos de raíces, unas axiales o profundas, que sirven para dar anclaje a la planta, y otras que crecen lateralmente, de las cuales se desprenden raicillas por donde se captan los nutrimentos desde la solución del suelo. Aproximadamente el 80% de estas raicillas se confinan en los primeros 30 centímetros de profundidad. Al principio, normalmente se ve que la raíz crece más rápido que el tallo, pero una vez que se establece la planta, el tallo se desarrolla más hasta obtener la altura que caracteriza a su variedad o especie. Cuando las condiciones del suelo no permiten un buen desarrollo, la planta manifiesta una serie de síntomas que generalmente están asociados con problemas nutricionales, como amarillamiento, achaparramiento, crecimiento limitado de la parte aérea, presencia de enfermedades como mancha de hierro, defoliación y, en casos extremos, la muerte de la planta. Entonces, y como ya lo decíamos al principio, una planta de café tomará entre 2 a 4 años hasta fortalecerse y tener la capacidad de dar frutos. El árbol de café está compuesto generalmente de un solo tallo o eje central, nudos y entrenudos. El ápice del tallo es el responsable de la formación de nudos, hojas y del crecimiento en altura de la planta, al cual se le denomina crecimiento ortotrópico, mientras que en el ápice de las ramas ocurre la formación de nudos, hojas y la expansión lateral de la planta, al cual se le conoce como crecimiento plagiotrópico. Las plantas cultivadas a plena exposición solar muestran diferencias notorias en su arquitectura con respecto a las cultivadas bajo sombra, lo cual se traduce en un mayor número de nudos, entrenudos más cortos y hojas más pequeñas. En cada nudo se originan de 8 a 10 yemas de edad no uniforme. De cada yema se forman entre 4 y 6 flores, y a este conjunto se le denomina inflorescencia o glomérulo. Las yemas que no alcanzan a diferenciarse en flores forman ramas secundarias o terciarias, cuando se dan condiciones poco favorables para la floración. La formación de estas ramas ocurre principalmente en plantas mayores de 15 meses. Un indicador muy importante de la salud de la planta son las hojas, pues son las que permiten el proceso de fotosíntesis, al ser las responsables de la fijación del carbono. Algunas enfermedades como la roya del café provocan la caída de estas hojas, lo que deteriora la fortaleza de la planta. Las hojas duran en promedio de 10 a 15 meses en cafetales bajo sombra y de 9 a 14 meses en cafetales a plena exposición. El valor pico de caída natural de las hojas se da entre octubre y diciembre, lo cual coincide con la época de cosecha principal. Las flores del cafeto se forman predominantemente a partir de yemas seriadas ubicadas en las axilas foliares, que se encuentran en los nudos de las ramas plagiotrópicas y con menor frecuencia en los nudos de los brotes ortotrópicos. Cada nudo presenta 2 axilas foliares opuestas, y en cada axila se forman de 3 a 4 yemas. Cada yema posee un tallo corto denominado pedúnculo, el cual presenta varios nudos en los que se insertan 2 hojas diminutas y opuestas, denominadas brácteas, en cuyas axilas se producen alrededor de 4 botones florales. Este conjunto constituye la inflorescencia, denominada también glomérulo. Esto significa que cada nudo
tiene el potencial para producir entre 24 y 32 flores, sin que esto sea una regla absoluta. Y recordemos que de cada flor puede nacer una fruta. El desarrollo de los botones florales del cafeto está regulado por una compleja interacción entre factores ambientales, denominados externos, y genéticos, denominados internos, que permiten su diferenciación, basados en características morfológicas en 6 etapas del desarrollo floral en el cafeto, los cuales no exploraremos, pues son complejos y alargaríamos más el llegar al punto final de este episodio con la aparición del fruto. Una vez desarrollada la flor, tiene lugar la fecundación. El aroma dulce de las flores del cafeto atrae a una gran variedad de insectos, principalmente abejas, las cuales contribuyen al proceso de polinización. Se reconoce que Coffea arábica, entre el 90 y 95% de la polinización es llevada a cabo por polen procedente del mismo árbol, o lo cual se le denomina autopolinización. De manera contraria, Coffea canephora debe ser polinizada por polen proveniente de otro árbol, o lo que se conoce como polinización cruzada. Pese al alto grado de autopolinización de Coffea arábica, se sugiere que un incremento en el número de visitas de insectos polinizadores favorece la polinización y la relación del número de flores abiertas versus el número de frutos formados, y por ende su productividad. Desde el momento de la floración hasta la maduración, el desarrollo del fruto tarda entre 180 a 330 días, en promedio, dependiendo de la variedad y de la oferta ambiental donde se encuentre el cultivo. Pero, amigas y amigos, por hoy hasta aquí dejaremos el tema, ya que la información es compleja y si bien podríamos seguir desmenuzando muchas cosas, no es el objetivo propio de este estudio. Después de estas etapas vendría la cosecha e inmediatamente después los procesos de beneficiado, que también tienen su complejidad. Y es muy interesante e importante entender y estudiar para valorar mejor nuestro producto, el trabajo detrás de él y hacer una conciencia sobre el valor de nuestro puesto dentro de la cadena productiva o comercial del café. Todos son valiosos, pero también todos llevan su parte de responsabilidad en la correcta o no realización de nuestra labor. Y es así, amigas y amigos, que llegamos al final del episodio, no sin antes recordarte que puedes seguirnos en nuestras redes sociales y visitar la página www.elblogdelbarista.com.mx. Por mi parte es todo. Agradezco su atención y nos escuchamos en el próximo episodio. Se despide de ustedes el barista.